Hola chicos, el día de hoy vamos a ver la clase de reproducción animal. Recordemos que este es un módulo dirigido a auxiliares de veterinaria. Vamos a empezar con la definición del término reproducción y lo vamos a definir como la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas. Las modalidades básicas de reproducción se agrupan en dos tipos, que reciben los nombres de reproducción sexual y asexual. Antes de proseguir con la definición de la reproducción sexual y asexual, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Las hembras van a ser aquellas que se denominan únicamente por poseer gametos femeninos y los machos van a ser aquellos que posean los gametos masculinos. ¿Y qué son los gametos? Los gametos son las células sexuales que están presentes tanto en las hembras como en los machos. En las hembras hablamos de gametos femeninos denominados óvulos y en los machos hablamos de gametos masculinos denominados espermatozoides. Antes debemos de tener en cuenta y conocer estos dos términos, la fecundación cruzada y la autofecundación, donde definimos que la fecundación cruzada es cuando dos individuos, o sea, un macho y una hembra, intercambian los gametos con la información genética. Esto da origen a un nuevo ser que comparte la información genética de los padres, obteniendo el 50% de la madre y el 50% del padre. Cuando hablamos de la autofecundación, mencionamos que es un mecanismo donde un mismo individuo fecunda sus gametos hembra con sus gametos machos. Y es una particularidad que solo puede llevar a cabo aquellos animales que tienen la particularidad de ser hermafroditas, o sea, poseen ambos órganos reproductivos, en especial la utilización viable de los gametos hembras y los gametos machos. Este recurso de reproducción solamente lo usan como última herramienta para la preservación de la especie y continuidad de su descendencia, dado que normalmente las especies que poseen las características de hermafroditismo son animales que luchan para ser dominantes ante otro hermafrodita y poder fecundar y pasar su información genética a otro, haciendo una combinación y dando un origen a nuevas, a una nueva descendencia con su misma información genética. Reproducción sexual y reproducción asexual. Vamos a empezar con la reproducción asexual. ¿Listo? Y vamos a definirla, ¿sí? La reproducción asexual, donde se caracteriza por la presencia de un único progenitor, donde parte o en su totalidad se divide y origina uno o más individuos con idéntica información genética. En este tipo de reproducción no intervienen las células o gametos y casi no existen diferencia entre los progenitores y sus descendientes. Las ocasionales diferencias son causadas por mutaciones genéticas y esto es entendible dado a que
cada ser que se origina de uno anterior comparte el 100% de su información genética, a diferencia de la reproducción sexual, donde la hembra y el macho otorgan el 50% y el 50%. ¿Qué permite esto a nivel de reproducción y a nivel de conservación de especies? Que en la reproducción asexual, al tener la misma información genética, si esta especie se enfrenta a anomalías o desafíos que necesiten eh, realizar un cambio para poder sobrevivir, para poder sobrellevar, para poder persistir en el tiempo, debe de esperar a que se logre manifestar una mutación que contrarreste esa afección, ese reto que se le presenta a la especie. De lo contrario, se verán forzados a la extinción, cosa que no sucede con la reproducción sexual, dado que al tener la información del padre y la madre, ¿sí?, comparte un 50 y un 50 que permite la variación genética sin la necesidad de la aparición de las mutaciones. Básicamente le otorga las capacidades y las debilidades de los seres progenitores y esto permite la manifestación de las particularidades que terminan sobresaliendo y siendo dominantes, resaltando sobre otras especies con la reproducción asexual. Por lo tanto, la reproducción asexual es característica de los animales con las organizaciones más sencillas y con poca movilidad. Este es el ejemplo de la esponja de mar y la estrella de mar. A pesar de que llevan cientos de años dentro de los mares, son especies que hasta el momento no han cambiado en muchas formas desde tiempos antiguos. Son animales que incluso pueden llegar a tener cientos de años y seguir estando presentes dentro de los mares sin cambios algunos. Dentro de la reproducción asexual, pues encontramos 4 tipos diferentes de reproducciones, las cuales son la gemación, la fragmentación, la poliembrionía y la partogénesis. Entendiendo la gemación como un tipo de reproducción asexual donde un individuo logra hacer una división desigual, ¿sí?, en la cual consiste la formación de una prominencia, ¿sí?, que sobresale del individuo o del progenitor y que crece y se desarrolla lentamente, originando nuevos seres que pueden o separarse del organismo parental o quedarse unidos a él e iniciar una nueva colonia. Este es el caso o el ejemplo de la hidra de agua dulce, que es un animal que, al igual que la estrella de mar y la esponja de mar, han permanecido dentro de el pasar del tiempo sin modificar su forma. La fragmentación es un método en el cual un individuo se divide en dos o más individuos, cada uno de los cuales es capaz de reconstruir un organismo por completo. Y es el caso típico de la estrella de mar, donde un solo fragmento puede dar origen a una nueva estrella de mar completamente desarrollada, para traer a colisión con cuando los isleños y, y las personas de la costa, ¿sí?, lograron identificar a través de estudios y por hallazgos de campo que las estrellas de mar estaban causando la pérdida de la vida de muchos arrecifes, dado que son su principal fuente de alimento. Las estrellas de mar
a pesar de ser una presentación atractiva y hemos tenido a lo largo del tiempo una imagen surrealista de lo que es una estrella de mar, y podemos evidenciar de que no son la tierna figura que hemos conocido a lo largo de este tiempo, ¿sí? Estas hermosas y lindas estrellas de mar son en realidad depredadores que se consumen por completo los ecosistemas marinos conocidos como arrecifes, los cuales son los jardines del mar, donde ocurre la principal fuente de reproducción de muchos peces pequeños que son fuente de alimento de peces más grandes y pues sucesivamente en la cadena alimenticia. Estas estrellas de mar venían realizando un consumo, digamos, paulatino, a un ritmo normal en su proceso de reproducción y en cantidad en especie a lo largo de mucho tiempo. Pero cuando estas personas, repito, los isleños y las personas de las costas, a través de investigaciones y de evidencia de campo, identificaron de que había un consumo de sus ecosistemas, empezaron a tomar represalias frente a estas estrellas de mar y comenzaron a hacer inmersiones donde utilizaban objetos cortopunzantes, por ejemplo como cuchillos, y las seccionaban por completo a la mitad, intentando matarlas, ¿sí? Eliminarlas, erradicarlas de estas zonas. Cuando estas personas regresaban a esas zonas de los arrecifes a verificar el dicho control poblacional, se daban cuenta de que habían 2 y hasta 3 veces más la cantidad de estrellas de mar que habían visto en la primera oportunidad. Y esto se debe a que cada fragmento que quedaba allí flotante en la zona daba origen a una nueva estrella de mar, aumentando la cantidad en la población y la tasa de destrucción de los mismos ecosistemas. Por eso, actualmente, los manejos de control poblacional de esas estrellas de mar se realizan por medio de extracción y eliminación a través de medios físicos en espacios fuera del agua, listo, en espacios terrestres. Otro tipo de reproducción asexual se denomina poliembrionía. La poliembrionía es una modalidad en la que 2 o más embriones se desarrollan en un solo cigoto. Además, también se puede generar tarde. El embrión se fragmenta en varios. ¿Y esto qué quiere decir? Yo sé que muchos de ustedes estarían pensando en este momento que han visto, por ejemplo, la reproducción de un armadillo, ¿sí? Donde estos armadillos o los famosos burres necesitan del macho y la hembra por medio de una monta sexual, donde el macho le entrega los espermatozoides a la hembra y ocurre allí la reproducción sexual. Y sí, en efecto, así sucede y así se requiere. Pero la poliembrionía hace referencia a cuando ya existe un óvulo fecundado y empieza un proceso de reproducción, perdón, empieza un proceso de formación, llega a un estado donde antes de ser un cigoto, antes de desarrollarse completamente el embrión, ocurre una fragmentación de este. Se hace una división celular, una división de esa formación del embrión, dando origen a 2 o más eh, crías exactamente iguales. O sea que de un solo óvulo fecundado que empezó a desarrollarse se pueden originar muchos más. ¿Listo? Pero sí es necesario de que haya una reproducción sexual inicial, que es la que da el origen, la que da el inicio, la que entrega ese óvulo fecundado. Pero una vez haya un óvulo fecundado, puede suceder este efecto. Y esto lo conocemos nosotros
tanto en los animales como en los humanos, y es el caso o el ejemplo típico de los gemelos, ¿sí? Eh, cuando suceden los casos de, mm, los casos se me fue el nombre en este momento, de los siameses, ¿sí? Aquellos hermanos siameses son hermanos que han pasado por este proceso de poliembrionía, ¿sí? Pero no han logrado realizar la división completa. Entonces, son dos seres que vienen de un mismo origen y no terminan una división completa, ¿vale? Ahora, es un ejemplo, ¿listo? Es para ejemplarizar lo que sucede. ¿Por qué razón? Porque también puede producirse un proceso de, eh, se me fue otra vez el nombre, de, de siamés, ¿sí? De hermanos siameses, donde hayan nacido y hayan iniciado un proceso de desarrollo totalmente aparte, dos óvulos totalmente fecundados, y hayan empezado a hacer un desarrollo embrionario, pero que al momento de empezarse a desarrollar se unieron y empezaron a compartir información y se empezaron a unificar. ¿Listo? Entonces no quiero que confundan esos términos, pero sirve como manera de un ejemplo de la división que se realiza dentro del proceso de desarrollo embrionario. Cuando hablamos de partogénesis, ¿sí? Es una forma de reproducción basada en el desarrollo de las células sexuales femeninas no fecundadas. Y quiero recalcar en este caso, solamente funciona con las células sexuales femeninas. Esto lo vamos a llevar a un ejemplo. Y un ejemplo muy conocido es la reproducción de las abejas. Una abeja reina, ¿sí? Es la única que dentro del panal puede ovoposicionar, o sea, solamente la abeja reina puede poner los huevos. Y estos huevos pueden ser fecundados o no fecundados. Un huevo fecundado me va a dar origen a una oveja obrera y a una abeja reina. ¿Listo? Las abejas reinas realizan la deposición de huevos fecundados y son fecundados ¿por quién? Por los machos, que en el mundo de las abejas se denominan zánganos. Un zángano viene, monta a la reina, realiza una reproducción sexual porque está entregándole gametos masculinos a la hembra, donde se reproducen junto con los gametos femeninos y da origen a huevos fecundados que se originan en obreras y en futuras reinas. Pero de esa misma manera, sin ser fecundada, sin la presencia de los zánganos, la reina puede hacer posición o oposición de huevos no fecundados de los cuales van a nacer zánganos, con información de gametos masculinos que más tarde serán utilizados por la reina para la formación de obreras y nuevas reinas. Listo, espero haber sido claro con ese término. Pero, a sorpresa de ustedes, la partogénesis también sucede en el reino animal, principalmente se han visto ejemplos en reptiles. Cabe resaltar de que la reproducción de las serpientes es una reproducción totalmente sexual. Necesitan la presencia de un macho que otorgue los gametos masculinos y fecunden los gametos femeninos, dando origen a una descendencia o una progenie con una división de información genética del 50% y 50%. Pero a lo largo de investigaciones se han encontrado varios hallazgos de reptiles, en este caso de serpientes, de boas constrictor y pitones reticuladas, que han estado toda su vida en cautiverio. ¿Qué quiere decir? Nacieron
en un zoológico, ¿sí? Y no han tenido presencia o contacto con ningún macho de su especie. Y a pesar de eso, han logrado dar a luz o ovoposicionar huevos con formación de serpientes que nacen completamente desarrolladas, funcionales, pero con la misma información genética de la madre. Quiere decir que realizó en este caso un proceso de partogénesis, ¿sí? Donde de un solo ser logran nacer nuevos seres sin la presencia de machos. Esto se ha estudiado y se ha interpretado como un mecanismo de supervivencia, un mecanismo de preservación de la especie, donde la hembra, al no estar en presencia con los machos, pues origina, al igual que la abeja, ¿sí? Como en el caso de la abeja, a través de sus propios desarrollo de células sexuales femeninas, dio origen a un nuevo ser macho que va a poder hacer una reproducción sexual y empezar a hacer una preservación de la especie. Esto mismo se ha visto a lo largo de estudios en reptiles como las iguanas y las lagartijas. Y esto, chicos, pues básicamente como la información que les traigo el día de hoy para los temas de reproducción sexual y asexual. El día de hoy solamente vamos a avanzar con la parte de la reproducción asexual y en este caso vamos a finalizar viendo la parte de las plantas. Ustedes estarán pensando en este momento qué tienen que ver las plantas con el mundo de los auxiliares de veterinaria. Eh, Cuando hablamos de producción animal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la zootecnia, que se encarga de la producción animal, eh, nosotros nos tenemos que encargar también de la producción del alimento que vamos a utilizar y vamos a implementar para la alimentación de las especies productivas. Por ejemplo, el caso de los bovinos, el caso de los equinos, de los porcinos, de las aves, entre otros. Por eso no podemos dejar a un lado esta reproducción y la información que podemos ver a través de ellas. Aparte de eso, porque históricamente los primeros pinos, los primeros desarrollos de la reproducción, los primeros estudios de la reproducción se realizaron en plantas, principalmente en legumbres, ¿sí? En pequeñas plantas de frijol, de alberjas, y son vitales para el desarrollo de la clase. ¿Listo? Entonces, hago la aclaración para que luego no surjan preguntas del por qué lo estamos viendo también en plantas. Entonces, las plantas realizan una reproducción asexual cuando una de sus partes se divide de ellas, formando una nueva planta. La gran variedad de especies de plantas hace que existan muchas clases distintas de reproducción asexual, siendo las siguientes. La reproducción asexual en las plantas las podemos encontrar eh, en, por ejemplo, los tubérculos, que es a través de, por ejemplo, el caso de la papa, ¿sí? El caso de la remolacha, el caso de... mm, se me fue el nombre. Bueno, básicamente lo que son tubérculos, ¿listo? O sea, los que nacen de su fruto, los que logran dar un fruto a través de sus raíces, el crecimiento de sus raíces. Los bulbos, como el ajo, la cebolla, los tulipanes, que lo hacen a través de hojas modificadas, ¿sí? Que básicamente es el desarrollo de pequeñas funciones del tallo que se convierten en la semilla o en nuevos orígenes de plantas. Las
reproducción a través de los rizomas, ¿sí? En este caso a través del tallo de calidad de subterráneo. Como lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? El tallo logró modificarse, se desvió a través de la tierra y logró hacer un siguiente brote que es una nueva planta, pero que nace de una planta principal. Tenemos el caso del lirio, de la jengibre, de la grama, ¿sí? Del pasto estrella, del kingras, del kikuyo, ¿sí? Y de diferentes otras plantas. Por medio del estolón, es muy similar al rizoma, solo que el rizoma es parte del tallo que se va por debajo del subsuelo, ¿sí? Y da un inicio de un nuevo brote. Cuando hablamos del estolón, eh, es una extensión del tallo que se va por la parte superficial de la tierra, logra hacer un contacto futuro con la tierra y a través de eso se desarrolla un nuevo brote. Y a través del esqueje, que es el fragmento de un tallo que fue desprendido de un tallo de otra planta ya desarrollada, y al estar en contacto con la tierra, pues realiza una formación de raíces y un brote de hojas nuevas, dando origen a una planta nueva. Este es el caso del geranio, del matarratón, del bore, del quiebrabarrigo y otras especies que utilizamos nosotros en la producción de alimentación bovina, equina y avícola. Dentro de los organismos, ¿sí? Eh, mencionamos que son los seres más relacionados con la reproducción asexual, existiendo muy pocos casos de microorganismos que se reproduzcan de forma sexual. Los tipos de reproducción asexual en los microorganismos los manifestamos como esporulación, bipartición y gemación. Y esto, chicos, pues ya es a nivel celular, como lo hemos visto en las clases de anatomía, en las clases de fisiología, y son los diferentes tipos de reproducción que existe a nivel celular. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llega la clase de reproducción. Este es un pequeño abrebocas, vamos iniciando, vamos introduciéndonos a la materia como tal y hoy avanzamos únicamente con los conceptos generales de la reproducción asexual. Vamos a dejar un trabajito, ¿sí? Un pequeño tema de investigación donde ustedes deben investigar 10 ejemplos de especies de animales que realicen la reproducción asexual. ¿Listo? Eh, obviamente, aparte de los que hemos mostrado a lo largo de la presentación, van a buscar otros tipos de reproducción asexual que realicen animales. ¿Listo? Chicos, eso es todo por hoy. En el momento, recuerden que quedan los grupos para que ustedes realicen las diferentes consultas, preguntas, inquietudes, las cuales serán resueltas a lo largo de las próximas clases.